Ya entendimos que las bestias, en nuestros mensajes anteriores, 2 mensajes anteriores que estuve hablando acerca de esto, que las bestias, entendimos, simbolizan, ¿qué dijimos? Reinos, reyes o gobernantes. Y en esta porción de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 2, describe precisamente a una de las bestias. Fíjese bien lo que voy a hacer en esta ocasión para tratar de visualizar de una forma más profunda esta visión. ¿Cuántos creen que la visión que está describiendo el apóstol Juan es la misma visión de la que habla Daniel en el capítulo 7? Ya analizamos, nos dimos cuenta que sí, efectivamente, es una misma visión. Hablan de los mismos, de las mismas bestias, de los mismos animales, pero vamos a notar algo importante. Y aquí es donde vamos a tratar de comprenderlo de una manera más profunda. En el capítulo 7 del libro de Daniel vemos las mismas bestias y los mismos animales, de acuerdo a Daniel, surgiendo del mar, a la vez que Juan también la ve esta bestia surgiendo del mar. Dice en el capítulo 7, versículo 3 de el libro de Daniel, que él vio 4 bestias. ¿Ok? ¿Cuántas vio Juan? Acabamos de leer. 13:2. ¿Cuántas? Una. ¿Ok? No tiene el capítulo 13:2 porque ya se les olvidó. Vamos a anotar estas cosas. Por eso les digo, vamos a hacer un análisis para poder entender esto, que es algo muy importante que lo podamos comprender. En el capítulo 7, versículo 3, dice que vio 4 bestias, pero las describe igualito que el apóstol Juan. La primera como león. Fíjese bien, estas 4 bestias. La segunda como un oso. La tercera como un leopardo, y la cuarta, dice Daniel, que era espantosa y terrible en el versículo 6. De tal manera que la vio Juan espantosa y terrible que ni siquiera pudo utilizar un lenguaje para poder describirla. Era espantosa y terrible. Y cuando nosotros vamos a Apocalipsis 13:2, dice que vio una bestia, pero fíjense bien, con las 4 características con las que la vio Daniel. Estas 4 bestias, dice Daniel 7:17, son 4 reyes o 4 reinos o 4 gobernantes, de acuerdo a la Biblia, que se levantarán. En el 7:3 dice son 4 bestias, en el 7:17 estas 4 bestias son 4 reinos que se van a levantar en la recta final de la iglesia. Entonces, ya entendemos que estas 4 bestias son 4 reyes que se van a levantar 4 imperios o 4 gobernantes que se levantarán antes de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, ahora vamos a ver Juan por qué solamente vio una bestia, cuando Daniel vio 4. Vamos a tratar de analizarlo más profundamente. Si Juan solamente ve una bestia, aquí vemos que las 4 bestias que vio Daniel, notamos que se han unificado. Porque aquí ya no son 4 bestias, sino que son los 4 reinos, los 4 imperios del pasado que se van a unificar antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nosotros estamos tratando de entender
que estos 4 imperios del pasado que existieron antes de que Cristo venga, de acuerdo a la Biblia, van a volver a resurgir y van a ser naciones que formarán parte del imperio mundial del anticristo. Y nos vamos a dar cuenta que el anticristo surgirá precisamente de una de esas 4 divisiones del imperio griego. Nunca vamos a saber realmente quién es el anticristo hasta que no haya esta unificación de estas 10 naciones, 5 del oriente y 5 de Europa, que simbolizan precisamente los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor. Y de acuerdo a la Biblia, Cristo en su venida va a venir y va a destruir esos 10 reinos para venir a establecer su reino. Por eso dice la Biblia que golpea la piedra angular, la piedra que es Cristo, viene y golpea esos 10 dedos, los destruye y establece su reino milenial aquí en la tierra. Pero vamos a ver de una forma más profunda acerca de estos acontecimientos. Me ha interesado tanto esto que quise profundizar un poquito más para traerles un poquito más de conocimiento acerca de esto. En el libro de Mateo 24:3, notemos algo importante que los apóstoles le pidieron a Jesús. Si ustedes analizan detenidamente el capítulo 24, versículo 3, le pidieron una señal en específico. No le dijo, dinos las señales o dinos qué iba a estar pasando antes de tu venida, sino que la pregunta es clara y específica. Danos una sola señal. ¿Ya lo notaron? Aquí es claro que los apóstoles estaban diciéndole que se necesitaba tener una idea de lo que iba a suceder y le pidieron una señal en singular, una sola de su venida. Pero sin embargo Jesús comienza a darles una lista de señales que anunciarían, que precederían a su segunda venida. Pero en el versículo 15, aquí Jesús hace una gran transición acerca de lo que Él está hablando y les habla exactamente de esa señal de la que ellos le preguntaron en específico. Notemos, vámonos con mucho cuidado, tenemos todo el día para poder explicarlo detenidamente. La pregunta fue, danos una señal, pero sin embargo Jesús comienza a decirles, va a haber esto, va a estar pasando esto, va a haber señales en el cielo, van a suceder todas estas cosas. Sin embargo, cuando llega el momento de darle la respuesta, aquí vemos que les da la señal más importante que ellos querían conocer y les dice, cuando veáis, analicémoslo, cuando veáis la abominación desoladora, la abominación espantosa que fue dicha por Daniel 550 años antes de Jesucristo, cuando vean esto, entonces, cuidado, agárrense, porque ahí viene lo bueno. Aquí notamos que Jesús le dice, cuando veáis esto en el lugar santo, la abominación de la que habló el profeta Daniel, aquí Jesús hace un cambio completamente total, distinto cuando habla de terremotos, de pestes, de hambres, de guerras, de eventos que van a caracterizar el fin a una señal específica y definitiva. O pudiéramos decir que definitivamente es la más importante de todas las señales de las que Cristo habló, para que nosotros entendamos, para que sus discípulos entendieran,
para que todos aquellos que estuvieran vivos en esa época supieran, entendieran, sin lugar a ninguna duda, en cuanto vieran esa señal, entendieran exactamente el tiempo que se está viviendo. La abominación espantosa o desoladora. ¿Cuál es esta asolación de la que habla la Biblia, o esta abominación espantosa y desoladora? El anticristo entrando al lugar santísimo. Y esta será la señal más importante, que comenzará a apuntar hacia la, óigame bien, inmediata venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, por sus redimidos. Esto es muy importante señalarlo, porque esta terminología que Jesús utiliza en Mateo 24:15 no fue de origen, o Jesús tuvo el origen cuando les estaba enseñando estas cosas, no tuvo su origen en Jesús, sino que se estaba refiriendo a lo que un profeta más de 500 años antes ya había escrito, y esto es acerca precisamente del mismo tema de lo que estamos tratando. Por ejemplo, si ustedes analizan el libro de Daniel, van a encontrar que 3 veces Daniel menciona la abominación espantosa o asoladora. Y esta es la señal, la que Cristo les anuncia como algo futuro a sus discípulos. Y les dice, ustedes y yo tenemos entonces que entender esta señal. Tenemos que entender que cuando esto suceda es la señal profética más importante que la iglesia tiene que conocer, que la iglesia debe de conocer. Cuando habla esto de algo futuro, ustedes y yo, que ya tenemos una idea de lo que la Biblia enseña, ya entendemos esta señal. No se va a poder ligar ni poder conectar al anticristo con el tiempo de la gran tribulación mientras no entendamos esto. Estas 3 ocasiones en las que Daniel menciona esto es en Daniel 9:27, Daniel 11:31 y por último en Daniel 12:11. Vean ustedes que en 3 ocasiones habla de esta señal de la que Jesucristo habló. De esta señal que los apóstoles le preguntaron y le dijeron, dinos una señal específica, dinos una señal clara, única, donde nosotros podamos entender que está muy cerca tu venida. Y Jesús les da esta respuesta, Mateo 24:15, y les dice, cuando vean este acontecimiento, entonces huyan. Huyan. No regresen ni siquiera a agarrar ni siquiera una chamarra. Si están descalzos, váyanse descalzos, porque es cuestión de emergencia. Ahora, ¿qué significa la frase abominación espantosa o desoladora? Porque es importantísimo que podamos entender esto. Muy, pero muy necesario, muy vital. Ya que Daniel la menciona 3 veces y Cristo está haciendo referencia precisamente a lo que Daniel mencionó y lo hizo como una señal para que los discípulos que estemos vivos en ese tiempo, que en esos días, tenemos que entender que cuando esto suceda, nuestros días están contados. La palabra abominación es la palabra sikus, C-H-I-Kus, del hebreo, y significa algo detestable, algo sucio delante de los ojos de Dios, algo que causa repulsión. Analicemos detenidamente esto. Es algo detestable, sucio, algo que causa repulsión. Y la palabra abominación o desolación siempre está relacionada con la idolatría. Y hay algo que
realmente, o cómo pudiera decirlo, no existe algo que sea realmente tan abominable a los ojos de Dios que la idolatría. Esto es impresionante. No hay algo que sea realmente más abominable delante de los ojos de Dios que la idolatría. Y esta palabra está relacionada siempre, la palabra abominación está siempre relacionada con la idolatría, porque es el peor pecado, el pecado más gravísimo delante de Dios. La idolatría es algo detestable delante de Dios. Es algo que Dios abomina, es algo que Dios no soporta. Claramente Dios les dijo a los israelitas en el desierto: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy tu Dios, celoso, que te amo, que te cuido, que te protejo, pero no mires a ningún otro lado, solamente mira a Jesucristo, que Él es el único Dios verdadero al cual servimos y adoramos en este precioso lugar. Dios les bendiga en esta mañana. Lo más abominable delante de los ojos de Dios es la idolatría. Y la palabra espantosa o desoladora es la palabra shemem. Shemem, y significa arruinar, devastar, arrasar y destruir. ¿Y saben lo que realmente a lo que se refiere esta palabra? Se refiere a un acto de idolatría abierto, descarado, cínico. Fíjese bien, esto es lo que traerá la desolación, la devastación, la destrucción y la completa ruina del templo de los judíos. Porque vemos claramente que en las tres referencias de las que habla Daniel y de la que Jesucristo hace referencia también, vemos que están conectadas con el templo, con los sacrificios, con el pueblo judío y con la ciudad de Jerusalén. Cada una de estas referencias vemos una perfecta conexión en esto, y vemos claramente esta relación y esta conexión que existe. Y por eso, cuando nosotros vemos lo que realmente va a pasar cuando el anticristo llegue al poder, se refiere a que va a llegar al poder una persona detestable, que se va a levantar para profanar el templo judío y poner allí una abominación espantosa y desoladora. Y sabemos que históricamente esto ya sucedió una vez, en el año 167 antes de Cristo, por un tirano perverso sirio-griego llamado Antíoco el cuarto. También le decían Epífanes, y de ahí es donde viene precisamente la palabra epifanía, y significa manifestación. Ahora ya entendemos que este acto precisamente se llevó a cabo porque el diablo se adelantó, pensó que era el tiempo, y quizás pudo haber confundido a algunos con esto que sucedió, pero nos damos cuenta que no era el tiempo de Dios, ni tenía nada que ver. Esa es la razón por la que Jesucristo habló de las señales antes de que sucediera esto, para que no existiera esa confusión y que alguien nos dijera: pues si eso ya sucedió en el año 167 antes de Cristo. No. Esto que nosotros vemos fue como un prototipo de lo que va a suceder cuando el anticristo tome el poder, se asiente en el templo de Dios, se haga creer que es Dios y que se demande solamente adoración hacia Él. Digamos entonces que Antíoco Epífanes fue como un prototipo del anticristo, y por eso se llamó a él Epífanes. Porque la palabra, lo repito, epifanía significa manifestación. Y él decía
que él era la manifestación de Dios y se proyectó como un Dios. Y era una alusión a su supuesta deidad cuando utilizó este término. Fue un perseguidor violento, inhumano, cruel, sanguinario contra los judíos, de acuerdo a Josefo, el historiador. Dice que entró al templo, ofreció un puerco, un chancho, un marrano, no sé cómo le llamen en su pueblo, y es un animal, de acuerdo a los judíos, un animal inmundo para los judíos. Y ofrecerlos en el templo era una abominación. Y por si fuera poco, Antíoco colocó una imagen gigantesca del dios Zeus, pero le puso su cara, o que se pareciera a él. ¿Por qué Cristo habló primero de señales antes de la señal de la que le preguntaron los apóstoles? Para que no se pudiera, relacionar con este acto de Antíoco lo que va a suceder en la recta final de la iglesia. Porque a Antíoco lo derrotaron y lo expulsaron los macabeos. Lo echaron fuera de Jerusalén, se unieron contra él y finalmente pudieron nuevamente retomar el templo. No es un acto que tiene que ver con el acto del anticristo. Porque sin embargo hay otra profecía similar que tendrá cumplimiento en un futuro no muy lejano, con un hombre de acuerdo a la Biblia llamado el anticristo, llamado la bestia, el falso Cristo que se va a levantar en la recta final. En el libro de Daniel 9:27, naturalmente que aquí no se está de ninguna manera refiriendo a ningún Antíoco, sino al anticristo. Vamos a verlo proféticamente para poder analizarlo mejor y ustedes puedan entenderlo mucho mejor. Vamos a comenzar leyendo en el capítulo 9 desde el versículo 24. Fíjense ustedes, después de que Daniel analizara los escritos de Jeremías, se dio cuenta que ya eran los 70 años de la cautividad en Babilonia y se dio cuenta que ya era el tiempo de salir de Babilonia. Y Daniel se pone a ayunar y orar y pedirle a Dios y preguntarle a Dios qué va a suceder. Fíjense ustedes, vamos a ver algo aquí. Le pregunta en el versículo 24, le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad. ¿Cuál fue la pregunta de Daniel a Dios? ¿Cuál sería el futuro, fíjese bien, de Jerusalén y de Israel? ¿Verdad? Eso le preguntó Daniel a Dios. Y cuando viene la respuesta, en el versículo 24, le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Israel y sobre la ciudad de Jerusalén. Estos eran los dos temas de la preocupación de Daniel. Número 1, sobre su pueblo, subrayen. Número 2, sobre tu santa ciudad. Y todo esto lo vemos que está relacionado precisamente con el pueblo de Israel. Y desde el año 404 antes de Cristo, cuando fue restaurada la ciudad de Jerusalén hasta el día del sacrificio hecho en la cruz del Calvario, vemos 483 años proféticos de la semana 70 de Daniel. Número 1, 70 semanas están determinadas sobre el pueblo de Israel. Y luego en el versículo 25 dice, sepas y entiendas que desde la salida para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe
habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántas son? 7 y 62, 69. Y se quedó una semana en el aire. Entonces, de acuerdo a la Biblia, esta semana que quedó en el aire se cumplió precisamente, como dice Daniel, hasta el tiempo que fue entregado el Mesías. En las semanas de las que habla Daniel 62 dice, se le quitará la vida al Mesías. Y si le ponemos las primeras 7, que fue en el tiempo donde fue restaurada la ciudad de Jerusalén, en el año 404 antes de Jesucristo, hasta el sacrificio de Cristo, 483 años. Y le faltan 7 años al reloj profético de Dios. 7 años. Porque los judíos tenían años de días de años. Pero aquí está hablando años de días. O días de años. Más bien. Y es considerada esta semana que falta en Apocalipsis como el tiempo de la gran tribulación, la tribulación y la ira de Dios. Y es esta semana la que le falta precisamente al calendario profético de Dios. Una semana de 7 años. Y desde hace ya más de 2000 años hasta nuestros días, Israel, de acuerdo a libro de Romanos 9, 10 y 11, en esos 3 capítulos, fue puesto a un lado. Siendo que ellos son el reloj profético de Dios. De hecho, quiero mencionarles que antes de comenzar Apocalipsis estudiamos esa parte. ¿Se recuerdan ustedes? Precisamente lo hice como una preparación para entrar a estudiar el libro de Apocalipsis. Si tienen oportunidad de ver esos mensajes, háganlo. Porque en estos capítulos del libro de Romanos está hablando exclusivamente de Israel. Exclusivamente. Léalos en su casa y véalos detenidamente. Y se va a dar cuenta cómo Dios provocó a celos a Israel con una mujer que no era su prometida, y para provocarlos a celos, dice la Biblia, se fue con la que no era el pueblo y se vino hacia nosotros, y por 2000 años ya la gracia de Dios que alcanzó a los gentiles está todavía en vigencia. Pero en esta semana profética de Daniel se acaba el tiempo. De acuerdo a la Biblia, Dios puso su mirada en otros que no eran su pueblo, y eso no significa que Dios haya desechado al pueblo de Israel, no, sino que en esta semana 70 Dios va a tratar con ellos. ¿Quieren verlo? Romanos capítulo 11. Nomás les voy a dar una probadita de lo que enseña estos 3 capítulos del libro de Romanos. Fíjense cómo comienza diciendo el apóstol Pablo. Digo pues, fíjense ustedes, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque yo también soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Ya lo notaron? Muy bien. Aquí vamos a seguir mirando algo muy importante. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? Como hablando con Dios contra Israel, dice: Señor, a tus profetas han muerto, y tus altares han derribado, destruido, y yo he quedado solo, y procuran matar. Mas, ¿qué le dice la divina respuesta? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Así también, escuchen, aún en este tiempo han quedado reliquias por la elección de gracia. Y si por gracia, luego no por las obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia.
Y si por obras, no es gracia. De otra manera, la obra no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de remordimiento, ojos que no vean, oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Digamos de esta manera, los puso en la banca y puso a jugar a los más maletas. Qué impresionante lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Esto es maravilloso. Versículo 30, donde estamos. Escuchen, porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de los judíos, de los israelitas. Así también estos ahora no han creído, para que por la misericordia para con nosotros ellos también alcancen misericordia. Esto quiere decir que Dios en su momento va a tener un trato con ellos. En Jeremías, a esta etapa se le llama la angustia de Jacob, el trato que Dios va a tener con ellos. Y en el capítulo 9 del libro de los Romanos, versículo 10, vayan conmigo a esto. Y no solamente notamos esto interesante aquí, sino que nos damos cuenta cómo Dios a través de este sistema está preparando para que el pueblo de Israel alcance la salvación. Y aquí encontramos que Dios está tratando con el pueblo de Israel. En esta porción del capítulo 11 nos damos cuenta que eso significa que Dios está tratando de alguna manera de darnos a entender, y por eso nos dice a nosotros: no te jactes, no te creas, no te confíes, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. O sea que el tiempo de gracia es el mejor tiempo que hemos encontrado, pero en este trato que Dios va a hacer con el pueblo de Israel, está naturalmente, claramente indicándonos que Dios va a tener un trato con ellos. No es para la iglesia gentil, sino para los judíos este tiempo. Dios va a tratar con ellos, y entonces dice el apóstol Pablo: y entonces todo Israel será salvo. ¿Qué significa todo Israel? Aquellos que se atrevan a creer en el Mesías en la recta final, en el tiempo en el que Dios va a tratar con ellos, porque en esta etapa Dios voltea nuevamente hacia Israel y trata con ellos. Y Jesús les dice: cuando vean la abominación asoladora de la que habló Daniel en Daniel 9, en el Daniel 11, en el Daniel 12, entonces huyan a los montes, porque es cuando viene el trato de Dios con ellos. En esta porción de Daniel 9:27 dice la Biblia que confirmará el pacto con muchos el anticristo. Vamos a hacer una cosa, vamos a notar algo importante. No dice que firmará el pacto, no, sino que está hablando de confirmar. Confirmar es algo, otra vez confirmarlo, algo que no había sido absolutamente claro. ¿Y qué significa esto? Que es un pacto que ha tratado de llevarse a cabo por muchas ocasiones y ha sido pisoteado. Que la paz en el Medio Oriente, ya van los presidentes de Estados Unidos y queriendo unirlos, hacen pactos que después pisotean. O sea, quiere decir que ya existe un pacto de paz, pero lo que va a hacer el anticristo es venir y confirmar ese pacto de paz, darle la confianza y la seguridad de que se va a cumplir de acuerdo a como él dice. Pero sin embargo, dice la Biblia que a la mitad de la semana se arrepiente y dice: pues ya cambié de opinión. Aquí es donde está precisamente la abominación desoladora.
a la mitad de la semana, 42 meses, 3 años y medio, 1260 días, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí están las 4 formas de designar estos 3 años y medio en que el anticristo, vemos, quiebra el pacto que hizo con estas 10 naciones. Queda bajo un pacto con el pueblo judío de 7 años, pero a los 3 años y medio va a cancelar ese pacto y entonces, de acuerdo a la Biblia, va a meter su estatua en el lugar santo. Y se va a comenzar a proclamar Dios al mundo entero. Cristo dijo, cuando vean esto, huyan. ¿Por qué? Porque cada segundo contará. Es la primera vez que Cristo les dice que huyan. Siempre les dijo, no tengan miedo al frente, échenle ganas, no le tengan miedo al enemigo, pero en esta ocasión dijo, huyan, váyanse a los montes. ¿Por qué? Porque ahí comienza exactamente la gran tribulación. ¿Cuánto durará? No sabemos, solo sabemos que de acuerdo a Mateo 24, versículo 22, será acortada. Será acortada, dice Jesús, porque ninguna carne, si se alarga más tiempo, pudiera ser salva. Estas admoniciones, estas advertencias de las que Jesús habla, son específicamente para los judíos. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Mateo, donde estamos en el capítulo 24, y en el versículo 19, vamos a notar algo muy importante, que Jesús está hablando de ese tiempo y dice, mas hay de las preñadas y de los que crían en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Esto quiere decir que cuando Jesús comienza a hablar y a describir, está hablando específicamente del pueblo judío, porque nosotros ¿qué tenemos que ver con sábado, con día de fiesta? Sino que está hablando exactamente y específicamente para los judíos. Y dice en el versículo 21, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo será. Aquí nos damos cuenta entonces que estas admoniciones son claras y específicas, porque dice, huyan al desierto, huyan para donde está Petra, huyan a las cuevas, a los montes, huyan a Judea. No está diciendo váyanse al Yosemite y escóndanse. Está hablando de una área geográfica específica, de un pueblo específico y de un acto específicamente que tiene que ver y que está relacionado con los judíos. Y cuando vemos precisamente este acto del que Jesús está hablando y lo que dice Daniel, cuando dice abominación, Jesús dijo abominación, en Daniel dice abominaciones. O sea que la singularidad de un hombre proyectada por todo el mundo. Cuando Jesús dijo de una abominación, y el profeta Daniel habló de abominaciones, eso significa que el poder del anticristo o la autoridad del anticristo va a comenzar a tomar control en todo lo que tiene que ver esa área geográfica y probablemente se extienda hasta todo el mundo. Veámoslo en Apocalipsis capítulo 13, versículo 13, donde vemos actuando al falso profeta. Dice que el falso profeta comienza a hacer grandes señales, de tal manera que cuando hace estas señales, hasta hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres.
y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, del anticristo, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de su bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. ¿Qué es lo que nosotros realmente estamos viendo? Que el falso profeta va a ser alguien que va a venir a prepararle el camino al anticristo con prodigios, con milagros, impresionando a la gente. Y cuando habla de la palabra abominaciones, quiere decir, agárrense la estampita del anticristo, que es muy milagroso. ¿Ya lo entendieron? Eso quiere decir que se va a multiplicar por todas partes. Y va a haber altares en las casas, porque es un hombre muy prodigioso, es un hombre muy milagroso, y es exactamente lo que va a suceder, de tal manera que hasta el falso profeta dice que les va a mandar que lo hagan. Aquí es donde ya comienza el sistema, naturalmente, de lo que viene después de que él se levanta en el templo y viene con todo. Ay, Dios mío. Eso es abominaciones. Algo que se hace proyectado a través del mundo. Y este falso líder religioso ordenará hacer todas las estampitas posibles, todas las estatuitas para que sean repartidas por todo el mundo de este hombre, el anticristo. Por eso Dios detesta la idolatría. Aquí es donde está precisamente la abominación espantosa o desoladora de la que habló Daniel. Habrá elementos de los cuales tenemos que nosotros enterarnos en estos acontecimientos. Vamos a leer el último versículo y vamos a ver estos elementos. Con esto termino. No los quiero cansar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Comencemos en el versículo 3. No os engañe en nadie en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién? Cristo no va a venir sin que antes venga la apostasía. Escuchen, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí vemos un acontecimiento específico que puede y vamos a poder identificarlo con claridad. Y es el único. Por eso es que vamos a ver aquí un acto consumado, naturalmente, de rebelión en contra de Dios. La clave para identificar este suceso consiste en identificar a su personaje principal, a quien Pablo le llama el hombre de pecado. La Biblia le llama la bestia, el anticristo. Versículo 4, oponiéndose y levantándose naturalmente en contra de lo que tenga que ver Dios o adoración. Y va a demandar que solamente a Él se le adore. Tanto que se asienta, vean ustedes, en el templo de Dios. ¿Dónde dijimos que van a pasar estos acontecimientos? En Jerusalén, en el templo de Dios. Ahí está la abominación dicha por Daniel, predicada por Jesucristo, y ahora la estamos viendo con el apóstol Pablo. Vean qué conexión tan impresionante. Desde Daniel, el apóstol Juan y el apóstol Pablo. Aquí están estos acontecimientos. Aquí consiste identificar a este personaje. Entra al lugar santo de forma blasfema, en el templo, en el lugar que es para la adoración exclusiva del Dios de Israel, al Dios al cual nosotros servimos. Y ahí es donde viene precisamente el tiempo de la ira sobre el mundo. Porque Dios viene a librarnos ¿de qué? De la ira de Dios. No sé si lo notaron. ¿De qué nos viene a librar?
de la ira, porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar misericordia. ¿Cómo está dividida la gran tribulación? Los 7 años. Tribulación, gran tribulación, ira de Dios. Antes de la ira, nos vamos con Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra en esta mañana. Pónganse de pie. Espero no los haya empachado con tanta información.